Cordial saludo, me presento, soy la profesora Maura Mancilla y el día de hoy en compañía de la profe Karen vamos a estar socializando nuestra propuesta de microcurrículo acerca de la tabla periódica y a nivel formativo cuáles son las implicaciones que ésta tiene en la naturaleza, ¿vale? Recordemos que el microcurrículo nos sirve como una planeación organizada para saber qué enseñar, cómo enseñarlo y para qué enseñarlo. Teniendo en cuenta esto, se ha establecido un propósito que es comprender la importancia de los elementos de la tabla periódica y cuál es el impacto que esto genera en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Asimismo, se han organizado esta actividad teniendo en cuenta las competencias que son los DBA y los estándares más acordes con la temática, que es la tabla periódica. Esta actividad pues se ha organizado en tres sesiones sugeridas. La primera que es de indagación o exploración, la segunda de conceptualización, estructuración y desarrollo del conocimiento y la última de transferencia, aplicación y valoración centrada siempre en una evaluación formativa. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, pues la sesión número uno es de indagación y exploración. Aquí se busca reconocer cuáles son esos saberes previos que tienen los estudiantes respecto a la temática, si conocen algunos elementos químicos y cómo estos tienen incidencia en lo que realizan día a día. Para ello, se ha organizado una actividad o un detonador de conocimientos, que es un video donde se habla de las características de los elementos químicos, por qué estos se encuentran organizados en una tabla, cuáles son las condiciones para encontrarse en ella y cuál es la funcionalidad o cuál es la información que esta nos proporciona. Entonces, luego de ello, los estudiantes van a acceder a la tabla que la compañera va a mostrar a continuación, donde hay dos columnas. La primera, pues, de algunos elementos cotidianos y la aplicación que los estudiantes van a establecer en la segunda columna. Además de ello, se ha establecido una segunda actividad de afianzamiento, que es una tabla periódica. En ella los estudiantes van a lograr familiarizarse con los elementos organizados en grupos, en periodos, en metales, no metales y metaloides. Asimismo, van a lograr reconocer cuáles son las características que estos tienen, como por ejemplo el número atómico, el nombre, el símbolo, la masa atómica y demás. Entonces, ellos van a acceder después a un enlace donde nos lleva directamente a una actividad interactiva de WordWall que la compañera va a estar mostrando a continuación, que nos dice, bueno, esta actividad se llama Cada oveja con su pareja. En la parte inferior aparecen algunos símbolos de los elementos y se va a ir desplazando una cortina con nombres de los elementos. Ellos van a relacionar el nombre y el símbolo. Esto para que ellos logren familiarizarse, más no aprenderse los elementos, porque esa nunca ha sido la finalidad de la tabla periódica. Para cerrar con esta sesión número uno, se organizó también un pequeño quiz de falso y verdadero, donde los estudiantes se les dan unos enunciados y ellos van a ir respondiendo de acuerdo a la información que se les ha proporcionado anteriormente. Ya terminado el quiz, van a realizar una actividad en compañía de sus docentes y también de de sus compañeros, donde se establece un caso contextual, ¿sí? Algunos enunciados o situaciones de los elementos químicos. El instrumento que se utilizó para estos casos es el KPSI, donde se busca reconocer qué grado de conocimiento tiene el estudiante acerca de la temática. Donde uno es que nunca ha escuchado hablar sobre los elementos químicos y cuatro, que comprende muy bien e incluso lo puede compartir con sus compañeros. Adelante, profe. Muchas gracias, profe. Hablamos entonces en la sesión número 2 de conceptualización, estructuración y desarrollo del conocimiento, dividida en tres etapas. La primera nos habla sobre la tabla periódica y su distribución en grupos y periodos, en un pequeño mapa conceptual que es bastante interesante para los estudiantes. A su vez acceden a esta tabla que le permite de una manera más clara y precisa saber cómo es esta ubicación dentro de la tabla periódica. Bien, esta actividad y esta imagen les va a servir en el transcurso del resto del microcurrículo. La actividad 1 de esta sesión es una actividad tecnológica precisamente sobre los grupos y periodos, donde los estudiantes deben acceder a unas preguntas, escogerlas
y leer las características que aquí se presentan para escoger cuál es el elemento del que se habla. Vemos esto en torno a la distribución dentro de la tabla periódica en grupos y periodos. ¿Okay? De igual forma, y en esta misma etapa de conceptualización, la etapa número 2, hablamos sobre la electronegatividad de los elementos, como esa capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí electrones. Bien, al menos electronegativo, así como lo podemos observar aquí. Ellos pueden jugar con la interfaz de esta plantilla y diferentes casos que los estudiantes deben leer, reconocer y responder. Aquí terminaríamos con la sesión número 2 y vamos a la sesión número 3 que tiene una actividad un poco fuera de la tecnología en donde los estudiantes deben realizar un programa de noticias donde se exponga la incidencia de algunos elementos químicos en la naturaleza en muchos aspectos como la social, economía, político, comunitario, etcétera. Se dice que es un aprendizaje basado en problemas y aquí vemos cuáles son esos criterios de evaluación que el docente va a tener en cuenta para evaluar formativamente esta actividad. Pasamos entonces a ese pequeño quiz que le permite comprobar lo que sabes. Consta de 2 preguntas en las que los estudiantes deben afianzar sus conocimientos también. Muy bien, en la fase final o la sesión final también se establece una transferencia y valoración del conocimiento por medio de esta actividad en la que los estudiantes realizarán un drama sobre una problemática, la contaminación por mercurio en alimentos cotidianos como el Boca Chico. ¿Cuáles son esos criterios a evaluar? El dominio conceptual, la creatividad y la expresión de los estudiantes, la pertinencia científica, el impacto comunicativo y, por supuesto, el trabajo en equipo. Aquí vemos la rúbrica de evaluación. Y para rescatar los productos finales, los decimos que están ubicados en 4 ámbitos principales, desde el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, puesto que el estudiante puede aplicar estos conocimientos sobre los elementos químicos, de igual manera fortalecen sus valores como el respeto, el autocuidado y comparte sus aprendizajes no solo con sus compañeros, sino también con su comunidad. Entonces damos por terminada la explicación del microcurrículo. Muchas gracias.